Pues vamos a comenzar hablando de la Constitución de 1940, que tiene muy buena prensa, como buena prensa tiene la izquierda y como buena prensa siempre ha tenido el socialismo y el comunismo, que te llena de palabras vacuas, palabras que no tienen ningún fundamento, no te dicen cómo hacerlas, son palabras muy vacías que al final tienen repercusión y oídos en personas que realmente no se detienen a pensar si eso es posible o no y si eso que te están diciendo es real o no. Y ese es el caso de la Constitución de 1940, la cual yo considero que es una constitución socialistoide, es una constitución con un marcado carácter de antiprogreso, de antilibertades y sobre todo es una constitución que tiene mucha influencia de la izquierda del momento y del pensamiento que invadió la República de Cuba desde 1933. Voy a comenzar hablando de los antecedentes brevemente, pues a veces pensamos que la constitución del 40, por la propaganda que ha tenido, que fue una constitución que reunió todo el pensamiento de la época, nos desviamos y no entendemos el momento histórico en que estaba Cuba en esa época, ¿no? Sobre todo en la década del 30. Recordemos, la década del 30 cubana es una década que se vio marcada por una revolución social que fue encabezada por estudiantes, más que todo, que habían ocupado los espacios políticos del país. Después de Machado, que fue el último general de estos generales y doctores, que es la novela esta de Carlos Lobeira, que habla de que los primeros presidentes de la República que comenzó en 1902, fueron generales y doctores, pues Machado fue el último, Machado cae en el 33, producto de estas influencias de la izquierda, su constante lucha anticomunista y sobre todo porque no se dio en casi en todos sus mandatos a la presión de la izquierda. Claro, cometió errores. Machado es un personaje que no voy a analizar hoy, pero que dio al traste con esta revolución del 33, que es a donde quiero llegar y donde quiero comenzar el análisis de la Constitución de 1940. Pues resulta que esta Constitución de 1940 es hija de esta revolución que se da en el 1933, donde varios grupos, sobre todo estudiantiles, habían ocupado los espacios políticos del país y entonces estaban en un aire de revolucionario, en un aire de nuevas ideas, donde querían suplir completamente las ideas aquellas que venían de esos libertadores, de esos que tenían más influencia del siglo XIX en Cuba y la política de la guerra, de estos independentistas, estos generales que habían participado en las guerras de independencia, en fin. Y entonces esto trae una revolución de nuevas ideas, donde la izquierda viene enseguida con su discurso sectario, divisorio y sobre todo con su virus de la demagogia de la izquierda. Si coincidimos en que las ideas socialistas y comunistas son ideas que van contra el progreso humano, contra las libertades, contra la propiedad, contra todo lo que es bueno, si coincidimos en esto, van a entender muchas de las cosas que voy a decir a continuación. El Partido Comunista de Cuba se funda en 1925 y esto es algo que explica muy bien este libro que recomiendo, que lo tengo acá en la mesa, se llama Historia del Partido Comunista en Cuba, de Jorge García Montes y Antonio Alonso Ávila, de Ediciones Universal. Es un libro, un tocho bien gordo que habla de toda la época del comunismo en Cuba. Es un libro que recomiendo muchísimo leer. Las ediciones universales son acá de Miami, o sea, no tiene el sesgo comunista ni esta parcialidad comunista. Te habla de los hechos y hechos que desgraciadamente la historia cubana le ha echado arena y que muchas veces no se saben. Y hoy voy a hablar de algunos de estos hechos de manera muy subliminal porque yo no quiero tampoco hacer un programa muy largo de esto. Es solamente una introducción, como siempre les digo. Pues los antecedentes fueron el Partido Comunista se crea en el 25 con Mella, Baliño y que el primer secretario del Partido Comunista fue un español, que hay que decirlo, que era José Miguel Pérez, que ni siquiera esto es una idea todo el tiempo foránea, es una idea de afuera, no es una idea nacional autóctona nuestra. Pues esto sufre todo lo que sufre con el gobierno de Machado, sobre todo el primer gobierno, donde se ilegaliza prácticamente o se ilegaliza cuando él hace la reforma constitucional del 28 y entonces el Partido Comunista pasa a la clandestinidad, pero sigue trabajando con sectores sindicales, con infiltrando sus ideas en determinados partidos en Cuba y movimientos, sobre todo estudiantiles. De aquí viene toda esta etapa de la creación y los antecedentes de la Constitución del 40, que tiene muchas cosas interesantes. Primero que todo, quiero llamarle la atención acerca de un populista, que es este señor que vemos acá, que es parte de los auténticos, que es Ramón Grau San Martín.
Este libro es muy interesante, no lo trata como un populista, lo trata de manera muy romántica y muy bonita, pero yo en lo personal no tengo muy buen criterio de este estadista cubano, este presidente Grau, estadista y político, 50 años de historia de Cuba, de Ediciones Universales también, de Universal y de Antonio Lancis. Este es un libro que recomiendo leer para que tengan una idea de Grau quién fue, pero a donde voy es que cuando Grau, el 10 de septiembre del año 33, cuando ocupa la presidencia, él se niega a jurar la presidencia sobre la Constitución de 1901. Y esto trae un caos constitucional porque él decía que tenía la enmienda PLA y todo este sentimiento de los auténticos que eran unos populistas y unos demagogos de primera. Pues los auténticos, presidido por este señor, vamos a poner esta diapositiva que es los antecedentes, pues Grau, como se negó a jurar la Constitución de 1901, que es la primera constitución de ya república como tal, tuvimos constituciones mambisas, pero de esa hemos hablado en otros programas, pues la Constitución de 1901 se ve, él promulga estatutos constitucionales y proyecta la celebración de una constituyente que iba a ser en abril del 34. ¿Qué pasa? A él lo destituyen 2 meses antes, pero ¿cómo llega Grau al poder? Porque los estudiantes, Grau era un profesor universitario, un individuo que según el difunto Montaner decía que en la universidad prácticamente no se le entendía. Él dice que la primera fila casi no la entendí, ya la segunda para atrás no se escuchaba, porque era un individuo muy demagogo, ¿eh? Era un individuo que hablaba mucho de el antiimperialismo, hablaba mucho del hipernacionalismo, hablaba mucho de las cuestiones estas socialistoides, porque el Partido Auténtico, que es un partido que después él preside y que es el presidente por el Partido Auténtico en el 44 y luego Carlos Príos en el 48, pues ellos abogaban mucho por este discurso socialistoide. Recuerden, el Partido Auténtico cubano se llamaba Partido Revolucionario Cubano, como el de Martí del 92, recuerdan, de 1892, Partido Revolucionario Cubano Auténtico, lo que se le conocía como Partido Auténtico, pero eran populistas hasta en el nombre. Entonces, este señor convoca o tiene la idea de esta asamblea constituyente que iba a ser en abril, pero lo destituyen 2 meses antes. Después viene Mendieta y Mendieta trata en el 34 de hacer lo mismo para diciembre del 34, porque la constitución del 40 no es una constitución que se iba a hacer en el 40, es una constitución que venía de mucho antes. En la década del 33, después de la década del 30, después del 33 y la salida de Machado, en Cuba ya se está hablando de reformar la constitución porque no, hay cosas que querían modificar. Incluso en el 34 se abole la enmienda PLA, se deroga la enmienda PLA y entonces hay una serie de cuestiones, el Tratado de Reciprocidad Comercial y cosas que pasan en la historia de Cuba que ya hacían un poco obsoleta la Constitución de 1901. Entonces, esto no se logró en el 34 porque también había muchas contradicciones políticas fomentadas principalmente, hay que decirlo, por la izquierda, que la izquierda seguía, sobre todo el Partido Comunista, seguía de manera muy subrepticiamente trabajando en el ámbito político cubano y contaminando muchos sectores. Es la época donde se crean los sindicatos, donde los sindicatos toman más preponderancia, se crean otros partidos, en fin, es una época muy convulsa. Es esta época que da desde el 33 hasta el 39, diría yo, hasta el 40, vaya, que se hacen las primeras elecciones después de la Constitución del 40. Así pues, llega noviembre del 36, donde Laredo Bru, ya el nuevo presidente Laredo Bru, entonces sortea los obstáculos, pero miren la fecha, noviembre de 1936, y entonces es que promulga la ley electoral con la cual se eligen los delegados, que la elección de los delegados ya llega ya en noviembre, si mal no recuerdo, creo que eso está en otra diapositiva de producción. El 15 de noviembre de 1939 se eligen los delegados a la Asamblea Constituyente, es decir, se convocan, se hacen las elecciones. Hay algo que no nos dice la historia lo suficiente y es un primer punto donde quiero parar, y es que solamente la participación popular para la elección de los delegados a la constituyente que va a escribir o va a adoptar la constitución del 40 es de un 60% de los electores cubanos. O sea, no fue muy popular la participación para elegir a estos señores que participaron aquí, que fueron al final 77 delegados. Perdí la señal del lado de acá, producción. Fueron 77 delegados y aquí vemos la composición de cada uno de los partidos. Participaron 9 partidos, hay que decirlo, pero quiero llamarle la atención con el segundo partido que aparece ahí para que vean su nombre. El partido se llamó Partido Unión Revolucionaria Comunista y
de ahí salieron 6 miembros de ese partido que formaron parte de los constituyentes de 1940, para que vean la profunda, el marcado sentido, porque además estos eran minoritarios, pero eran muy bulleros, y lo pueden leer en los debates constitucionales de 1940 para que tengan una idea de que el Partido Comunista estaba ya metido en el tema este constitucional. Estos son los 6 que participaron. Blas Roca, que acababa de llegar de Rusia después de haberse pasado de la Unión Soviética, él fue a Moscú y estuvo varios años allá, incluso participó en algo que les voy a hablar ahora como antecedente internacional, que es algo que la historia de Cuba no trata y que cuando hablan de la Constitución de 40 la gente parece que se le olvida analizar estas cuestiones. Pues Blas Roca, que era el secretario general de este partido, que ni era ni Blas ni Roca, su nombre era Francisco Gualfrido Calderío López, que se puso Blas Roca, como he dicho en otros programas, porque es un sinvergüenza como todos los comunistas, y Roca era el apellido de una familia bien pudiente de Manzanillo, y él se puso el apellido Roca para aparentar que era miembro de esta dinastía o de esta familia rica, muy rica de Manzanillo, que tenía varias arroceras. Mi esposa es descendiente de esa familia. No tiene el apellido, pero su abuela materna sí lo tuvo, y ella me contó esta historia específicamente del Francisco Wilfredo Calderío López, que era como se llamaba el sinvergüenza este de Blas Roca, mentiroso y descarado como todos los comunistas. Pues él era el secretario general, acababa de venir de Rusia cuando formó parte de la convención esta. Recordemos, el Partido Comunista de Cuba fue inscrito nuevamente el 13 de septiembre de 1938, para que tengan idea de lo que está pasando del 33 al 40. Un partido que había sido declarado ilegal por Machado, en el 38 se inscribe nuevamente como Partido Comunista de Cuba. Específicamente lo pueden buscar en la historia, el 13 de septiembre de 1938. Todo esto preámbulo de la Constitución. Juan Marinello, que es un personaje, otro sinvergüenza comunista, porque todos estos comunistas son unos sinvergüenzas, ¿no? Siempre lo han sido. Pero Juan Marinello es un personaje importante en la política cubana porque incluso se presentó a las elecciones en una fórmula donde él iba de presidente en el año, si mal no recuerdo, 44 o 48, se presentó para presidente en una fórmula presidencial, para que ustedes vean el poder que ya había adquirido en la sociedad cubana el Partido Comunista. Se presentó como presidente con el vicepresidente Lázaro Peña, que era otro comunista que tenía que ver con la CTC en Cuba, y estos formaron fórmula, e incluso fue tan complicado el asunto que llegaron a sacar el tercer cantidad de votos en las elecciones, detrás de el que gana, que creo que es Carlos Príos. Por lo tanto es en el 48, 1948, gana Carlos Príos. El segundo era, que no recuerdo el segundo candidato quién era, creo, no recuerdo, no quiero pifiar, pero el tercero en sacar cantidad de votos fue la fórmula Juan Marinello y Lázaro Peña, que eran par de comunistas execrables, para que ustedes vean lo que trajo después la Constitución del 40. Pero bueno, estamos hablando de los antecedentes. Está César Vidal, Salvador García Agüero, Romárico Cordero y Esperanza Sánchez Mastrapa. Es muy interesante en esta formación de 6 personas, 6 delegados a esta convención constituyente, que estaba representado por mulatos, negros, mujeres, o sea, era muy diversa, porque la política que venía siguiendo el Partido Comunista en Cuba era una política de infiltrar las organizaciones políticas, infiltrarlo con el virus comunista, pero sobre todas las cosas hablar de diversidad y dar la idea de que ellos estaban habían obreros, habían intelectuales, en fin, habían personas de todas las ramas y todo tipo, porque ellos hablaban mucho de inclusión en esa época y por eso engañaron muchísimo, porque a un comunista cuando tú lo escuchas parece que todo es maravilloso. La cosa es cuando comienzan a hacerlo. Pues esto es lo que sacaron ellos. Vamos a la diapositiva anterior para que vean la composición de los delegados, que es muy interesante ver. Estos son los delegados que quedaron electos en esta elección del 15 de noviembre del 39. Recuerden, la constitución de los países es la única ley que tiene un proceso especial para ser creada. Y este proceso especial requiere de la convocatoria de la elección previa de delegados que formen parte de una constituyente. Ellos se reúnen en asamblea constituyente, redactan y adoptan la constitución que después se presenta al pueblo para que la voten y la reafirmen. Pues estos delegados son estos que ven acá. El Partido Liberal con 16, aquí estaba el gran Oreste Ferrara. Por supuesto, los comunistas con los que les dije ahora. Escuchen, Partido Conjunto Nacional Democrático con 3,
El Partido Revolucionario Cubano Realista, que era la otra rama del Partido Revolucionario, que eran al final de posición bastante socialistoide, Partido Nacionalista, Partido Revolucionario Cubano Auténtico, que era el que más delegado tenía, que era el de Grau, que era este profesor universitario y que tenía mucho apoyo en los estudiantes porque era muy populista y hablaba de estos temas que a la gente le encantaba en esa época. Ahí estaba Grau, San Martín y Prío, que son los dos presidentes. Pues el Partido Demócrata de Menocal, el partido ABC, que aunque era de formación anticomunista, que este es un partido de puros terroristas estudiantes, ¿no? Los que ponían bomba y todas estas cosas, pero aquí estaba Mañach y estaban dos o tres intelectuales, pero este partido, a pesar de ser anticomunista, hablaba mucho de sindicalismo, hablaba mucho de cosas que a veces los anticomunistas no se dan cuenta que es algo que pasaba en la época, en la Cuba de entonces y en la Cuba de ahora, que a veces los anticomunistas no se dan cuenta que son comunistas en su lenguaje y en sus solicitudes políticas. Y eso pasaba mucho con el ABC, que a pesar de haber sido considerado un partido de derecha, por la derecha de aquella época, que era una derecha bastante rosadita, de la del 33, si usted la ve con lupas, pues ellos, a pesar de ser considerados de derecha, tenían muchos postulados de izquierda que iban contra la propiedad, iban contra una serie de factores que tienen que ver con la libertad. Partido de Acción Republicana, que era el de Miguel Mariano Gómez, el hijo de José Miguel Gómez, que fue presidente por unos días en esa época, y un independiente. Pues ellos, entre todos, 77, que fueron los que dieron al traste con la Constitución de 1940. Entonces, estos son los antecedentes nacionales. Yo les quiero hablar de los antecedentes internacionales, que son tan importantes como los nacionales. ¿Y por qué yo me quiero parar en los internacionales? En los internacionales está un tema que a mí me llama mucho la atención y siempre tenemos que verlo con esta mirada de saber lo que está pasando en el contexto internacional. Pues en el año 1936 se da un evento en España que es el comienzo de la Guerra Civil Española, en la cual se persiguen a los comunistas se van a donde quiera y muchos se refugian en Cuba y traen sus ideas y aplican sus ideas en Cuba. Pero esto no es lo más importante, esto es solamente una anécdota. Lo más importante que pasa en este periodo es que en 1935 se da una de las campañas criminales más grandes de Stalin en la Unión Soviética, donde una de las purgas esas masivas que incluso presencia Blas Roca, que está en ese momento en Moscú, él llega a Moscú en este periodo, y él llega a Moscú para participar, oigan bien, en el séptimo Congreso de la Internacional Comunista, que se da en 1935. Pues en el séptimo Congreso de la Internacional Comunista, Stalin, que es el que lo preside, que ya está consolidado en el poder, que ya ha barrido con la oposición, que ya ha hecho los crímenes, todos los crímenes habido y por haber, establece que el comunismo a nivel internacional debería cambiar la estrategia y dejarse de luchas revolucionarias que no estaban dando mucho el resultado y por lo tanto cambiar a una infiltración en los aparatos democráticos, infiltrarse en los aparatos democráticos de los países y participando en el juego democrático los comunistas llegar al poder. Y eso se da en muchos países y eso es la estrategia que sigue Blas Roca y el Partido Comunista en Cuba. Por lo tanto, ellos regresan a Cuba después del 35 y vienen con estas ideas que son adoptadas en el séptimo Congreso del Internacional Comunista. O sea, que es en Moscú, se da en esta fecha, en el 35. Recuerden lo que les decía ahorita de la imposibilidad de convocar a elecciones constituyentes en el 34, en el 35, que no es hasta el 36 que llega Laredo Bru y lo logra hacer. Pues pasaba esto, no se ponían de acuerdo porque la orden que venía a los comunistas en Cuba, que tienen muchísima influencia, es la orden de esperar a ver el cambio de estrategia. El cambio de estrategia fue este: participar en el juego democrático como hacen los comunistas y como han hecho después, participar en el juego hasta llegar al poder. Y una vez que llegan al poder, rompen el juego y acaban con los partidos políticos y acaban con todo y se quedan con el poder político y destruyen el juego. O sea, son intolerantes con los que no se puede ser tolerante. Como decía Karl Popper en su paradoja de la tolerancia, porque cuando usted deja a un intolerante llegar al poder y es tolerante con el intolerante, no se percata que una vez que el intolerante controla todos los poderes, destruye completamente al tolerante. Y aunque esto parezca un trabalengua, no lo es. Si usted quiere, vaya a la paradoja de la tolerancia de Karl Popper y va a entender exactamente lo que le estoy diciendo y lo que nos dice la historia. Pero además, en el 1935 pasa esto de la Séptima Internacional Comunista, pero no para ahí.
El ejemplo más importante que yo quiero traerles a ustedes es una constitución que redactó prácticamente Stalin, que adopta la Unión Soviética y la adopta, ¿saben en qué año? Gan, 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 1936. Un año después del Internacional Comunista del año 35, de la Séptima Internacional Comunista, pues adoptan la Constitución de la Unión Soviética que deroga la Constitución anterior que era del 24. Pues la Constitución del 24 estaba muy cerca de la Revolución de Octubre del 17 de Lenin y es una Constitución que si era bien cerrada y bien agresiva, pues después del 35, cuando ya Stalin hace una purga grandísima que presencia y aprende este sinvergüenza de Blas Roca y otros comunistas que estaban allí. Pero Blas Roca es el que más me interesa porque es el que más saña le tengo por hipócrita y por mentiroso. Ni era Blas ni era Roca. Pues este señor que regresa a Cuba y participa en la Asamblea Constituyente y es uno de los constituyentes de la Constitución del 40, uno de los delegados, pues vio y estudió esta Constitución de 1936, que les voy a poner acá. Aquí esta es la Constitución, la pueden buscar en internet, y quiero que me busques ahí el artículo 119. Creo que el 119, por favor, para que tengan una idea, solamente una idea de lo que hablaba esta Constitución espuria y esta Constitución que estaba llena de lenguaje bonito, pero que en realidad todos sabemos lo que pasó en la Unión Soviética en estos años del estalinismo duro y puro. Pues el artículo 119, si me lo puedes agrandar para leerlo desde acá, por favor, producción. Es más, si puedes subirlo para que las personas vean qué capítulo es este, para que ustedes vean el eufemismo del comunismo siempre. Sube, por favor, el PDF para que las personas vean a qué capítulo pertenece. Pues ahí está, capítulo 10, derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos, para que ustedes vean el cambio de discurso comunista y cómo este lenguaje después cala en la Constitución del 40 y por eso muchas personas que no han leído la Constitución, que no saben sus antecedentes, que no saben todas estas cosas, ven la Constitución del 40 como algo bueno cuando era una Constitución que estaba hecha redactada para no ser cumplida. Pues el artículo 19 dice así: los ciudadanos de la URSS tienen derecho, esto es un ejemplo, ¿no?, de las tantas barbaridades que dicen acá. Tienen derecho al descanso. Miren qué bueno eran los comunistas soviéticos. Garantizan el derecho al descanso, la jornada laboral de 7 horas, ni siquiera 8 horas. Ellos decían que la jornada laboral debía ser de 7 horas para los obreros y empleados y su reducción a 6 horas para las profesiones cuyas condiciones de trabajo son difíciles y a 4 horas en las sesiones de que dichas condiciones son especialmente difíciles. Las vacaciones anuales pagadas para los obreros, o sea, vacaciones pagas para los obreros y empleados, y la existencia de una extensa red de sanatorios, casas de descanso y clubs puestos a disposición de los trabajadores. Es para que ustedes vean la demagogia comunista y cómo Stalin se atreve a poner estas cosas aquí que eran papel mojado. Esto es lo que hacían los comunistas. Entonces, de estas ideas es que nace 1936, no olviden, esta constitución que la pueden buscar, yo la tengo. Si alguien la quiere, me escribe el programa y yo le envío el PDF con la constitución, que es una constitución que tienen que leerla como cuando uno pica cebolla, ¿no? Que se le sale una lágrima porque hay que tener mucho estómago para leer estos comunistas, pero hay que leerlos porque esa es la única forma de enfrentarlos. Pues, con estos antecedentes, llega la constitución de 1940. O sea, una constitución que tiene, vamos a poner el PDF, por favor, la diapositiva con la constitución del 40, para que las personas, pues eso me ahorra mucho. Vamos a poner la información ahí. No la Constitución del 40 como tal, como el PDF de lo que compone la Constitución del 40, por favor, producción, donde se ve que es una Constitución paquidérmica. Vamos a tener presente, la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica es una Constitución la más antigua, la primera, la creada en 1787, si mal no recuerdo. Es una Constitución que tiene 7 artículos y 27 enmiendas. That's it. En 7 artículos constituye los poderes, que es lo que debe hacer una constitución. Los que saben de derecho saben que en la estructura jurídica de un país, en un Estado de Derecho, la constitución forma la punta de la pirámide legislativa de un país. Es la Carta Magna, es la ley más importante y por lo tanto esta ley lo que está destinada es a constituir los poderes que antes tenía el monarca. Un monarca tenía todos los poderes, era poderes absolutos. Tenía capacidad legislativa, capacidad judicial, capacidad ejecutiva y por lo tanto todos los poderes los concentraba el monarca.
A partir de las constituciones, lo que pretenden hacer las constituciones, y por eso se llama constitución, familia, para que ustedes vayan entendiendo por dónde vengo y por qué ataco tanto a la constitución de 1940, que para mí está escrita para no ser cumplida y para traer todo el desastre que trajo en la República posterior al 40, del cual vamos a hablar después, pero la constitución está hecha para constituir los poderes. Yo, el pueblo soberano, la soberanía descansa en mí, ya no más en el monarca, y por lo tanto yo digo quiénes van a ejecutar los poderes, cómo vamos a dividir y balancear los poderes, según había planteado el filósofo Montesquieu, y los poderes, quién va a ser el legislativo, quién va a ser el ejecutivo, quién va a ser el judicial, y ya. Está hecha para constituir estos poderes, dividirlos, buscar que haya contrapesos entre ellos, que nadie acumule más poder que nadie, y para eso está hecha la Constitución. Una Constitución con 286 artículos, como la de 1940, es una Constitución innecesaria, paquidérmica, extensa, diseñada para agradar a todo el mundo y para no cumplirse, para no tener carácter vinculante. Por lo tanto, 19 títulos, 286 artículos es una barbaridad jurídica en una Constitución. La influencia de la izquierda comunista está dada desde el 25 con el Partido Comunista de Cuba, que ya les hablé, el 33 con la revolución del 33 que derroca Machado, que dicho sea de paso, tengo que decir en honor a la verdad, que Gerardo Machado pactó con los comunistas al final, días antes incluso de que abandonara el poder. ¿Y por qué pacta con los comunistas? Es un pacto que hace secreto con Rubén Martínez Villena, que es este sinvergüenza que también nos hablan muy bonito de él, pero que era un hijo de la gran P, como todos los comunistas en Cuba, otro demagogo y otro descarado. Rubén Martínez Villena pacta con Machado para que detener la huelga que se había sido convocada, pero al final se le va de las manos porque ya el movimiento sindicalista, a pesar de ser muy comunista en Cuba, tenía vida propia y entonces no lo siguen y esto tiene consecuencias políticas para Villena, que después se ve reemplazado al frente del partido por Blas Roca, que toma el mando a partir de este momento en que Villena, porque se descubre ese pacto que tuvo con Machado días antes de Machado abandonar el poder. Por lo tanto, Machado, aunque fue un gran anticomunista, al final de su carrera también pactó con los comunistas porque al final lo que quería era mantener el poder. Y esta es una de las cosas que a mí no me gusta de Machado, ¿no? Cuando hablo de la figura de Machado, que dicho sea de paso, es una figura muy maltratada por la historia, que tiene muchísimas luces y un excelente primer mandato del 25 al 29, donde la mayor cantidad de obras públicas y cosas buenas que ha tenido Cuba las construyó Machado, que tuvo un gobierno bastante bueno. Y tengo que decir esto cada vez que hablo de Machado, porque Machado es un gran defenestrado por la historia y todo el mundo que pasa por allí le da una galleta, pero nadie se acuerda de las cosas buenas, o pocas personas, no, nadie se generalizar. Pero bueno, ¿a dónde iba? La Constitución del 40 contenía elementos como la reforma agraria. Ojo, familia, la reforma agraria es el punto número uno, y no me canso de decirlo, del manifiesto comunista de Marx y Engels, que había sido escrito en 1848, que son 10 puntos, y el primero es reforma agraria, reforma urbana. Claro, en otras palabras, ellos lo dicen, ¿no? Pero es reforma agraria. Entonces, una constitución que venía con la reforma agraria como parte de su contenido jurídico es una constitución que ya venía con un marcado carácter socialistoide que ataca la propiedad privada, porque una reforma agraria no es más que un robo a la propiedad de alguien que obtuvo esa propiedad o esos bienes inmuebles por razones legítimas, porque si son ilegítimas, entonces vaya por los cauces civiles y demándelo y quítele la propiedad. Pero usted no es quien Estado para venir a reformar y a decir que por un fin social o por un fin público, venir a quitarme a mí mi propiedad o venir a quitarme mis cosas. Y eso es una de las cosas elementos que contenía esta Constitución del 40. Además, hablaba de la educación pública, que es el punto número 10 del manifiesto comunista que Marx y Engels dieron como los 10 pasos para llegar al comunismo. Y entonces el punto número 10 es la educación pública y gratuita. Lo gratis no existe, decía Milton Friedman con mucha verdad, y lo sabemos. Alguien paga por esa educación y ¿quién paga? Los impuestos de los ciudadanos, que además estamos pagando a un Estado para que el Estado se encargue de adoctrinar a las personas, a los jóvenes, a los niños, a ser súbditos del Estado más que hombres libres. Entonces, la Constitución del 40 hablaba de educación pública de una forma brutal y con tremenda intensidad, entrando en cosas que vaya, que no voy a tocar hoy, pero que realmente son muy, muy interesantes porque además los comunistas en los debates constitucionales tuvieron mucha participación en esta parte de la educación pública porque eh, creo que Mañach y no me recuerdo qué otro, no sé si Ferrara,
estuvieron en desacuerdo con que en la educación en Cuba participaran extranjeros y que se tuviera bibliografía, literatura con la que aprendieran los estudiantes que fueran literaturas foráneas. O sea, se hablaba mucho de una educación nacional con carácter nacional y profesores nacionales. Pues los comunistas se opusieron a eso y tuvieron una oposición en los debates. Si usted va a los debates, puede ver cómo se batieron ahí Blas Roca y no me acuerdo quién fue el otro sinvergüenza de estos, de la coalición esta comunista, que participaron en los debates de la educación, porque ellos querían, por supuesto, que los extranjeros, para colar ahí a los rusos, colar ahí a los de la Internacional Comunista, participaran en la educación de los jóvenes cubanos. Otro punto interesante, dice Alain, René, no olvides la influencia que tuvo las ideas de Gramsci. No, ni hablar. Antonio Gramsci, que era un italiano que Mussolini metió preso durante esta época, muy atinado lo que dices, Alain, porque es la época de Mussolini en el poder, el gran fascista y del que aprendió mucho el sinvergüenza de Fidel Castro, pues Gramsci fue el que habló de, a través de la educación y la cultura, infiltrar con el comunismo los países democráticos y de libertad en el mundo. Pues esto es muy interesante, ¿eh? Dice Alain, por el asunto de la educación, es decir, adoctrinamiento. Claro, claro, de eso mismo. Exactamente, hermano. Y gracias, abogado, hermano masón, un salvaje, santiaguero. Un abrazo, Alain. Pues seguimos con los datos. Lo otro que le estaba diciendo era del salario mínimo. Sabemos que el salario mínimo es una medida liberticida, es una medida contra la propiedad privada, porque ya hemos hablado en programas anteriores del salario mínimo, aludiendo que el salario mínimo realmente es empobrecedor y lo que ataca es a la libertad laboral, lo que ataca es al recurso del mercado libre donde cada cual gana según el valor que cada cual aporta en un mercado libre. Pero este es otro tema y no me quiero ir por ahí, pero sí quiero apuntarles que la Constitución de 1940 es una constitución socialistoide porque se mete en estos asuntos. Además, entra en el tema de las vacaciones de un mes. Oigan esto, en Cuba, y se los voy a poner ahorita, dice Hidalmis, no me critique la C49, C40 debe ser, que ahí dice vacaciones un mes y es lo que tú vas a hacer. Eso es un golpe bajo, Hidalmis. Sí, pero aquí es diferente, porque aquí el empleador soy yo y el empleado soy yo. Yo no estoy exigiéndole a ningún empleador que me pague a mí mis vacaciones de un mes, que era lo que decía la C40. La C40 decía, y se los voy a enseñar en el artículo, porque estas cosas se las voy a mostrar ahora en el articulado. Ahora vamos a la Constitución del 40, no se me vayan. Decía que si usted trabajaba 11 meses, tenía derecho a un mes de vacaciones remunerada en Cuba. La constitución de un país metiéndose en estos asuntos que pertenecen al derecho laboral en última instancia y ni siquiera eso, porque el derecho laboral no tiene que meterse en estos asuntos que son empobrecedores y liberticidas, porque ¿quién paga? No, nada es gratis, paga el empleador. Y el empleador, que es el empresario, no se va a quitar dinero para pagarte las vacaciones. Las vacaciones se las paga el mismo empleado que va a ganar menos porque de su propio valor de su trabajo le van a extraer el porciento que acumula para que a los 11 meses se vaya de vacaciones un mes. O sea, deje de producir un mes, o sea, la vagancia natural del cubano, o sea, me lo merezco todo y me lo regalan, pero realmente no te lo mereces. El empleador se ve obligado a hacer ajustes económicos y cálculos económicos para que usted se vaya un mes de vacaciones pago. Además, hablaba del derecho a la vivienda, que lo vamos a poner ahorita. Además, hablaba de que, por ejemplo, es más, vamos a poner los artículos, porque si les sigo poniendo ejemplos, ustedes no van a creer en lo que yo digo, como que lo lean en el artículo, porque yo siempre digo que la mayoría de las personas que apoyan la Constitución del 40 no se han leído su articulado y no han leído la cantidad de barbaridades que tiene contra la propiedad y contra el libre comercio y contra las libertades en Cuba. Pues vamos a ir al artículo, por favor. Vamos a mostrar la Constitución de 40, producción. Constitución de 40, adoptada el 1 de julio de 1940. Hay que decir que esta constitución entró en vigor el 10 de octubre. Fue firmada en Guaymar o en Camagüey, porque todo era muy simbólico. Producto de la Asamblea de Guaymar o siguiendo todo esto en Camagüey. Fue firmada en 1940 y venía aquí con todos sus artículos. Yo quiero detenerme en donde los comunistas hicieron mayor influencia en esta constitución, que como le dije, es una constitución extensa de 286 artículos que están diseñados para que nadie respete, para que nadie cumpla, para que no se, y para que sobre todas las cosas los políticos siempre critiquen al político anterior que no lo cumplió y por lo tanto te prometan lo que no van a cumplir ellos tampoco y entren en esta demagogia que fue lo que vino en la República Cubana a partir de 1940. Recuerden,
La Constitución de 1940, para aquel que no se ha percatado, estuvo vigente 12 añitos nada más, hasta 1952, que el 10 de marzo Batista dio el golpe de Estado. O sea, tan buena no era, tan balanceada no era, cuando enseguida en la República murió y duró 12 años nada más esta constitución que para muchos es el santo grial, esta constitución paquidérmica y socialistoide. Vamos al artículo 66, por ejemplo. Artículo 66. El artículo 66 dice, si lo puedes subrayar para que las personas lo vean, el artículo 66 habla, que es una cosa muy interesante, habla de que de la jornada laboral y dice que si usted trabaja 44 horas, de aquí no lo puedo leer, déjame ver si lo puedo buscar acá. Disculpe que me demore, pero es muy importante dos cosas. Los títulos de la Constitución del 40, para el que pueda descargarla, está en internet, ¿eh? No seamos vagos, familia. Para hacer Cuba necesitamos de verdad tomarnos esto con seriedad, porque hay muchas personas que abrazan ideas que no comprenden o ideas que son contrarias a sus propias ideas. Yo me encuentro mucho en las redes sociales a cubanos, patriotas, compatriotas todos, que tenemos los mismos fines, pensamos en lo mismo, en derrocar esa dictadura, hacer libre Cuba, etcétera, etcétera, pero son muy anticomunistas, pero en el lenguaje y en los postulados que defienden, no se percatan que tienen el virus comunista al lado y ni lo ven, porque el que no sabe es como el que no ve. Dice Humberto Acosta, no hay que usar la Constitución de 40 de una forma utilitaria, sino porque fue la última constitución legal de Cuba y por lo tanto sería la vigente al caer la dictadura. Esto es un error. Esto es un error innecesario jurídico, Humberto, con todo respeto, hermano. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la constitución de la Yaya, que fue la última constitución de la República en armas, era la anterior a 1901 y usted no necesitaba regresar a la constitución de la Yaya e implementarla en el 1900. Usted convoca una constituyente cuando Cuba sea libre y entre todos crean una nueva constitución que se atempere siguiendo los procesos del constitucionalismo, del derecho constitucional, que se tempera la realidad de Cuba de hoy en día. No tienes que ir atrás, porque es una constitución que fue derogada, que ha sido mancillada, que es una constitución que está dañada, que tiene vicio ad ovo, como diríamos en buen latín. Vicio desde el inicio, vicio de fondo, vicios que no pueden ser resarcidos y que regresar a ella es como partir de un mal cimiento a construir un edificio jurídico. Por lo tanto, mi idea como jurista, en esto sí hablo como jurista, es que usted convoque a una constitución, a una asamblea constituyente, elija delegados, como se hizo en 1901, como se hizo ahora en el 1940 que estamos hablando, en el 39, y por lo tanto con delegados usted convoca una asamblea constituyente, se reúnen los delegados y crean la constitución, porque toda constitución parte de cero, no parte de un derecho, no. Tenemos que hacer borrón y cuenta nueva jurídicamente en Cuba porque hay que derogar completo, derrumbar completo la estructura jurídica en Cuba, que es un desastre, para volver a construir una Cuba de ley y una Cuba justa y una Cuba atinada, un Estado de Derecho. Si vamos a la Constitución del 40, vamos a empezar muy mal porque fue la que engendró las dictaduras que vinieron después. Porque no olvidemos, el primer presidente que sale de la Constitución del 40 es Fulgencio Batista, que sale electo por una coalición que se crea socialista y comunista, una coalición en la que participan todos los comunistas para votar a Batista como primer presidente. Y luego, no solamente esto, tuvo un mandato de un periodo y luego vinieron dos auténticos que son para mí dos desastres en la historia de Cuba, a pesar de los pesares y de sus luces, que también la tuvieron en el aspecto económico principalmente, porque se aprovecharon de una coyuntura económica mundial, la Segunda Guerra Mundial, cosas que no voy a ir ahora, pues es muy largo el camino, pero lo que sí quiero traerle esto, porque en el 52 vino la dictadura de Batista y después en el 59 la dictadura de Fidel Castro. O sea, esto fue lo que parió la Constitución del 40. Si usted quiere empezar mal la estructura jurídica, si empieza con la 40, se lo garantizo que va a empezar con algo bien difuso, bien confuso, bien absurdo. Miren esta foto que me facilitó a mí David Mederos, que es un seguidor del canal, miembro del canal, mi hermano, para que vean las pruebas de que Batista era de la coalición comunista y socialista en Cuba. Miren, que jamás te enseñaron en la historia. Miren aquí la propaganda de Batista, cuando único hizo propaganda para ser presidente, que fue en el 40, por la coalición que él creó, porque se dio cuenta que los auténticos no tenían mayoría suficiente para que Grau fuera el primer presidente de la Constitución del 40, y él pactó con varios, como hizo Pedro Sánchez en España y como han hecho todos estos sinvergüenza. Miren este otro ejemplo
Batista presidente, coalición socialista democrática, porque los socialistas siempre te envuelven con historias de esta. La hoz y el martillo, arriba de un yunque, arriba de la Constitución o la Biblia, no sé qué quiere decir esto exactamente, Unión Revolucionaria Comunista, vote, la campaña por Batista. Así que no se pierdan en las ideas que han sido transmitidas a nosotros por la literatura que ha sido siempre muy laxa y muy, digamos, romántica con la Constitución del 40. La verdad de la Constitución del 40 es que era un desastre y era socialistoide y comunistoide, porque si tú violas un solo derecho, ya estás violando los derechos de todos y todos los derechos que van después de ese. Recuerden que los tres principales derechos son la vida, la libertad y la propiedad. Si usted ataca la propiedad, usted está esclavizando a las personas porque le impide los medios para defender su vida y su libertad. Dice aquí Juan Felipe González, en Cuba hay que empezar a educar, ya que los cubanos se acostumbraron a que le regalen todo. Así es. Y empezó con la Constitución del 40. Ustedes van a ver ahora. No hay ideas de cómo funciona una economía sólida y mucho menos las inversiones capitales. Así es. Así es, y en eso estamos en este canal, mi brother. Por eso aquí hablamos de economía, hablamos de todas estas cosas. Pero vamos a la Constitución, lo que le decía ahorita, que me fui del tema. Artículo 66. Los títulos 5 y 6 son donde más intervinieron en los debates y la influencia comunista a través de estos 6 cipayos que tenían allí, intervinieron más y marcaron más las tendencias y los debates. ¿Por qué el artículo, los títulos, los capítulos 5 y 6 de la Constitución? Porque son los capítulos que tienen que ver con la familia, ojo, con la cultura, con el trabajo y con la educación. En estos 4 aspectos, los comunistas introdujeron las ideas que venían de, no olviden, del Congreso Séptimo de la Internacional Comunista, que se llevó a cabo en Moscú en 1935 y de la que parieron la Constitución estalinista del 36 de la Unión Soviética, hija o madre de esta Constitución del 40 y las ideas de estos sinvergüenza. Pues vamos allá. Dice acá, en el artículo 66, que la jornada máxima de trabajo no excederá de 8 horas al día. Miren, por lo menos le pusieron una hora más, que la comunista rusa decía 7 horas. 8 horas al día. Este máximo podrá ser reducido hasta 6 horas diarias para los mayores de 14 años y menores de 18. La labor máxima semanal será de 44 horas equivalentes, y esta es la parte donde yo quiero que ustedes entiendan, a 48 horas en el salario. O sea, usted trabaja 44 y se le paga 48. ¿Quién se lo paga? Su empleador. ¿Quién? El empresario que le dio trabajo a usted. Por lo tanto, la jornada máxima, que es un disparate tener esto en una constitución, quiero que entiendan eso. La constitución está diseñada para este tipo de cuestiones específicas. La constitución es una ley general, por eso es la ley de la punta de la pirámide jurídica de un estado, porque es una ley general que todo el mundo debe subordinarse a ella. Es decir, no puede haber ninguna ley en contra, ningún decreto, nada que vaya en contra de esta Carta Magna. Y si usted pone aquí cosas como estas, usted obliga a quitarle dinero al empresario para estas cuestiones que son realmente accesorias. Pues, si usted trabajaba 44 horas según la Constitución del 40, populismo puro, esto todo el mundo lo vota y todo el mundo lo ve bonito. A usted se le paga 48, exceptuándose las industrias que por su naturaleza tengan que realizar su producción ininterrumpidamente dentro de cierta época del año, hasta que la ley determine sobre el régimen definitivo de esta excepción. Queda prohibido el trabajo, bla, bla, bla. Ok, vamos a otro artículo, 68, por favor, producción, que está en la siguiente página. Dice, artículo 68, no podrá, ¿ya lo tienes ahí? Ok, no podrá establecerse diferencia entre casadas y solteras a los efectos del trabajo. Y aquí viene la parte cómica. La ley regulará la protección a la maternidad obrera extendiéndola a las empleadas. La mujer grávida no podrá ser separada de su empleo, ni se le exigirá efectuar dentro de los 3 meses anteriores al alumbramiento trabajos que requieran esfuerzos físicos considerables. Esto es interesante. Ahora viene la parte de la cuña. Vean esto. Durante las 6 semanas que precedan inmediatamente al parto, 6 semanas antes de parir, y las 6 que la sigan, estamos hablando de 12 semanas, y las 6 que la sigan gozarán de descanso forzoso, retribuido, pago,
igual que su trabajo, conservando el empleo a todos los derechos anexos al mismo y correspondiente a su trabajo, a su contrato de trabajo. En el periodo de lactancia se le concederán 2 descansos extraordinarios al día de media hora cada uno para alimentar a su hijo. O sea, usted está embarazada y yo no estoy en contra de estos derechos, pero lo que quiero que usted entienda que cuando el derecho es positivo, que es lo que voy a explicar al final, que es esta pregunta que le hicieron a mi brother David en el programa del cual me estaba hablando y por lo cual le ha suscitado este debate. Cuando usted está hablando de un derecho positivo, usted está hablando de un derecho que otro le tiene que pagar a usted. No es un derecho, es un beneficio. Si a usted le van a regalar 6 semanas, porque por la Constitución de la República dice que usted tiene 6 antes, 6 después, o sea, 12 semanas pagas de descanso forzoso, es decir, está obligada a descansar, ¿quién se la tiene que pagar? El empleador. Se la tiene que pagar el resto de empleados. O sea, el empleador tiene que volver a sacar cálculos que detienen la libertad económica y del libre comercio, que ataca la propiedad privada. Y eso es algo que el cubano tiene que entender. Nada es gratis. Alguien siempre paga y generalmente paga usted. Porque ¿qué provocaba esto? Que entonces el empleador de una bodega no emplea a una mujer, porque si emplea a una mujer sabe que va a salir embarazada y que esta mujer, amparada en esta constitución, va a salir después en estado 6 semanas antes, 6 semanas después, que si esto, que si lo otro, entonces no le conviene porque es lo que quiere ser productivo. ¿A quién contrata a un hombre? Y por lo tanto esto genera desempleo, genera precariedad, genera falta de producción, ataca la propiedad privada y son las cosas que el comunista no entiende y el de la mente socialistoide no entiende que alguien paga y generalmente paga usted y que eso ataca su libertad de empleo, ataca la libertad del empleador de hacer lo que él quiera. Ahora bien, yo no estoy en contra del beneficio social, yo no estoy en contra de la ayuda a la otra persona, pero que tiene que ser una ayuda la filantropía es algo propio que usted, moral, es algo que usted está en su religión, en una asociación que usted cree, pero no es una obligatoriedad en la ley, porque ¿qué pasa si el empleador no quiere hacerlo y es su derecho hacerlo o no? Porque si no, usted invade su derecho a su propiedad. Y es lo que usted tiene que entender, que la propiedad se respeta, que se respeta el libre albedrío, la libertad del empleador se respeta, que para eso creó el empleo. Si en un mercado libre el empleador A tiene más beneficio que el empleador B, las personas van a ir con el A. Y por lo tanto, en un mercado libre se estabilizan estas cosas porque las leyes naturales del libre mercado dan las herramientas para que todo esto vaya tomando su nivel. Además de que se crean instituciones, estas ONG o instituciones filantrópicas, ya sean religiosas, los masones, quien sea que ayude a todas estas cuestiones. Pero no es algo que debe estar en una constitución, y mucho menos es algo que debe estar legislado de la manera para que después sea impuesto por coerción. Porque ¿qué pasa con el Estado? El Estado benefactor te promete mucho, no con su dinero, no con el dinero de los políticos, ni con los 6 comunistas que están en esa asamblea constituyente que son delegados. Te promete con el dinero del impuesto, con el dinero del que produce dinero. Entonces te regalan todo, como ahora Trudeau, que me estaba diciendo ayer David que quería dar 2.000 no sé cuántos dólares allá en Canadá para asegurarse la reelección y que todo el mundo diga que qué bueno es Trudeau, pero eso no es dinero del bolsillo de Trudeau. Eso es dinero de los contribuyentes que le van a aumentar los impuestos o aumentan la inflación y por lo tanto aumentan la esclavitud, como les puse al principio en el video que les colocaba. Vamos a otro artículo. Artículo 67. Este artículo 67 es el artículo que yo le hablaba ahorita de que me decía Idalmis y me atacaba. Dice el artículo 67, se establece para todos los trabajadores manuales intelectuales el derecho al descanso retribuido de un mes por cada 11 de trabajo dentro de cada año natural. O sea, usted trabaja 11 y le regalan un mes completo de vacaciones que además es pago. ¿Por quién? No es gratis. Eso no sale de la nada. Eso no es un lugar que usted va y le regalan ese dinero porque lo crean allí en la imprenta. No, eso lo paga el empleador o lo paga usted, al cual le pagan menos en su salario, como pasa en los estados benefactores. Realmente ninguno de los empleados que tienen beneficios hoy en día en ningún país lo paga el empleador. Eso no lo paga el inversionista, eso lo paga el mismo empleado, lo paga el trabajador. Porque a usted si su hora le están dando 13 pesos la hora, que es el salario mínimo ahora de la Florida, que esto de salario mínimo es un disparate, pero bueno, son cosas de este estado benefactor en que estamos y que estas ideas socialistoides que han invadido el mundo. Si a usted le pagan 13 la hora y a usted le tienen que realmente sacar de ahí beneficios, seguro médico, vacaciones, no sé, las cosas que le den,
retiro, todas esas cosas, se lo van a descontar. Por lo tanto, realmente su valor del trabajo es de $20. Y de los 20 le están quitando 7 para después dárselo con precariedad. Darle el servicio que le dé la gana al seguro, darle la jubilación que le dé la gana al Estado, que al final la jubilación es una gran farsa y que el que confíe en retirarse y vivir de su jubilación se está engañando, porque la realidad, algún día voy a hablar de eso con detalle, pero la realidad es que la jubilación es una gran estafa piramidal, porque realmente ese dinero no hay dinero ahorrado de la jubilación de nadie. El dinero que se paga por todos los trabajadores de hoy se devuelve a los que están jubilados y con lo otro el Estado lo emplea para otras cuestiones. Eso vamos a analizar un día. Pero es una gran farsa lo de la jubilación. O sea, este artículo 67 habla de que usted tiene derecho a un mes de descanso pago al año. Y así seguimos. Artículo 79. Vamos al artículo 79, por favor, producción. El Estado fomentará la creación de viviendas baratas para los obreros. Oigan esto, el Estado no produce nada, familia, no produce nada. Y eso es una cosa que no entendían bien, porque nosotros fuimos comunistas en Cuba antes de que llegara el comunismo de los 60 con Fidel Castro y la Unión Soviética a la cara. Nosotros fuimos comunistas desde esta etapa y yo quiero que ustedes lo entiendan. La revolución en Cuba marxista vino desde el mismo 25 o desde el mismo 33, en que sacan al gran opositor al comunismo en Cuba, que fue Machado mientras lo fue. Y entonces a partir de ahí teníamos ideas socialistoides, benefactoras, que al revés de proporcionarnos más libertad, más progreso en Cuba, lo que hicieron fue frenar el progreso. Y esto es una de las ideas, esto es otro derecho positivo. O sea, yo tengo derecho a tener una novia, por ejemplo, eso es un derecho positivo, derecho a la novia. Eso no existe. Porque ¿qué implica eso? Que si nadie quiere ser mi novia, yo tengo que obligar a alguien a ser mi novia porque lo dice el derecho. El derecho a la vivienda, y menos vivienda barata proporcionada por el Estado. El Estado no proporciona nada. El Estado le quita a los demás con impuestos que después reparte como le da la gana. Entonces esto es algo que es incumplible. Por eso es que vino después el descarado de Fidel, que es un oportunista, siempre lo fue, y dijo en la historia más solvera que venía a resolver el problema de la vivienda porque no se había garantizado esta vivienda barata del artículo 79. Y como esto, estoy citando solamente ejemplos por arribita, porque no quiero ir a leerle cada uno de los artículos. Son 286 artículos que pueden ser bien despreciables, casi más de la mitad de los artículos, sobre todo los que tienen que ver con derechos positivos. Vamos a poner el artículo 96 para que ustedes vean cómo atacan la propiedad privada aquí. Artículo 96, por favor, producción. Esto de entrar en artículos es siempre muy tedioso, pero es una forma de explicarle a estas personas que no leen y que creen sin leer, ¿no? Dice, artículo 96, se declara de utilidad pública, oigan qué término más chulo, y por lo tanto en condiciones de ser expropiadas por el Estado, expropiación forzosa, ataca la propiedad privada, la provincia o el municipio, o sea, cualquier instancia, ya sea municipal, provincial o estatal, tienen derecho a expropiarte por utilidad pública aquellas porciones de terrenos que, donadas por personas de la antigua nobleza española para la fundación de una villa o población y empleadas efectivamente para ese fin, adquiriendo el carácter de ayuntamiento, fueron posteriormente ocupadas o inscritas por los herederos o causavientes del donante. Los vecinos de dicha villa o ciudad que posean edificios o ocupen solares en la parte urbanizada podrán obtener de la entidad expropiadora que se le transmita el dominio y posesión de los solares o parcelas que ocupen mediante el pago del precio proporcional que corresponda. Esto lo que significa es, para que ustedes entiendan el lenguaje este jurídico, lo que significa es que si usted, por ejemplo, es alcalde de un municipio, usted puede antojarse de la propiedad tal o más cual, porque el dueño de esa propiedad la heredó porque era hijo de español y ese español era, no sé, de algún cabildo que había antes o un ayuntamiento y era un funcionario y supuestamente había adquirido esa propiedad de causas ilegales. Y por lo tanto, como usted la heredó, yo ahora que soy político, que fui electo democráticamente por el pueblo, yo tengo derecho a expropiarle a usted porque es un asunto de bien común. Y para que ustedes vean todo el lenguaje en que se encubre el robo del socialismo. Por eso yo digo que esta constitución es socialistoide, marxista, que es una constitución que tiene mucha influencia de Antonio Gramsci, como decía mi brother, mucha influencia de, dice
El artículo 96 es la batalla de Salvador Agüero con Jorge Mañaza. Así es, porque es la batalla entre dos puntos opuestos, o sea, el ABC, que era anticomunista, aunque tenían ideas bastante marxistoides cuando yo analizo el fundamento ideológico del ABC, contra el comunismo, que es el Salvador Agüero este. Entonces, aquí vemos, aquí vemos las consecuencias que tiene, nefastas, que ha tenido la constitución del 40 con estos temas. Por estas cuestiones es que yo digo, familia, que la constitución del 40 es una constitución que perfectamente podemos desechar de nuestro proyecto político futuro de una Cuba libre. No sirve para nada. No sirve ni siquiera la reforma constitucional, que viene, la cláusula de reforma que viene al final, porque no la necesitamos. Con convocar una asamblea constituyente, elegir delegados que representen las tendencias políticas, los partidos o lo que sea que haya en una Cuba libre, sentarse esos delegados a debatir y a escribir una nueva constitución y aprobarla, debatirla y aprobarla, y tenemos una nueva constitución. No necesitamos un origen legal, porque además ya eso ha sido ilegitimizado. Es decir, es un disparate. Vamos a ponerle esto, que es lo que responde a la pregunta famosa esta que le hicieron a David, que me pareció muy, a ver, con todo respeto, no quiero que nadie se sienta ofendido, pero es una pregunta muy desleal la que le hicieron comparando los derechos positivos y los derechos negativos, con esta pregunta de que cómo tú defiendes los derechos negativos, que son los derechos naturales, y los derechos positivos. Y no estamos refiriéndonos aquí al derecho positivo como norma escrita, a lo Kelsen, a lo propiamente del jurisconsulto este Kelsen, de este filósofo de derecho que fue Kelsen, que era un defensor de la norma escrita. No nos referimos a esa acepción del derecho positivo, nos referimos a esto que está acá. Vamos a ponerlo, por favor, producción, a este cuadro, que lo quiero que lo tengan bien claro. Los derechos positivos son los derechos que implican una obligación para otra persona que te lo dé, como el derecho a la vivienda. Usted no tiene derecho a la vivienda, amigo. Nadie tiene, porque eso implica que si usted no tiene vivienda, los contribuyentes y el Estado, a través de los impuestos, que son un robo a tu propiedad, que son además con carácter coercitivo, si usted no paga los impuestos va preso o le ponen una multa. Por lo tanto, yo tengo que obligatoriamente quitarle a los impuestos del que produce para fabricar una vivienda precaria, porque el Estado es un pésimo administrador, y regalársela a usted porque usted tiene derecho a la vivienda, que es lo que pasa con los ocupas en España actualmente. O sea, los derechos positivos a que yo me refiero son estos, que implican una obligación para otra persona. Los derechos negativos o derechos naturales son los que no necesitan que nadie haga nada, sino es una abstención de los demás a invadir su derecho, como el derecho a la propiedad, como el derecho a la libertad y como el derecho a la vida. Usted tiene libertad de expresión. Usted no necesita que nadie le pague la libertad de expresión. Usted no tiene libertad de educación, esa libertad, ese derecho a la educación, mejor dicho. El derecho a la educación, ¿qué educación? Primero tenemos que partir. ¿Qué cosa es educación? ¿La que dice el Estado? ¿O la educación de la familia? ¿O la educación de la iglesia? ¿O la educación en Dios? ¿O la educación de su padre? ¿Cuál es la educación? Porque la educación es un término muy amplio y muy profundo. Entonces el Estado, amparado en el supuesto derecho a la educación, le cobra impuestos al contribuyente, le roba su propiedad, que cada día tenemos estados que nos quitan más impuestos, llegando al 50% en muchas ocasiones y en muchos países, cuando los reyes de la antigüedad no se sometieron a tanto, no fueron tan atrevidos. No existe un rey en la antigüedad, y búsquenlo en la historia, que se atrevió a cobrar más de un 10% de impuestos. Primero, porque empobrecía a sus siervos de la gleba, a los campesinos, a sus ciudadanos o a los que estaban en su feudo. Y segunda, porque se les rebelaban y lo mataban. Era un deporte de alto riesgo ser rey en la antigüedad. Entonces, por esas razones, no cobraban nunca más de un 10% de impuestos. En la actualidad nos cobran un 50 o más por ciento de impuestos, porque si usted se pone a pensar, impuestos cuando cobras, impuestos cuando pagas, impuestos cuando vendes, impuestos cuando heredas, impuestos cuando todo es un impuesto acá. Pagaste tu propiedad y sigues pagando impuestos a la propiedad. En fin, ¿qué es lo que pasa? Que usted termina pagándole la fiesta a los políticos, que le conviene en los estados benefactores, socialistoides, comunistoides. Mientras más control, más dinero para sus corruptelas. Eso es lo que pasa. Y eso es lo que hacía la Constitución del 40. Por lo tanto, derechos negativos y positivos, cuando atacamos que en la Constitución del 40 está cargada de derechos positivos, no nos referimos a la norma, no sea
desleal. Quiero ser muy delicado para que nadie se sienta mal, porque me refiero específicamente a Carlos, este joven que le hizo, que no lo conozco, no he visto el programa, ¿eh? Estoy hablando por referencia a lo que me dijo ayer David, que entró a mi programa y dijo esto, que le habían hecho esta pregunta. Por lo tanto, me parece muy desleal preguntarle a alguien que no es jurista al respecto de estos términos que son puramente técnicos. Yo no me refiero al positivismo jurídico como concepto general. Me refiero al particular de que los derechos positivos o derechos humanos positivos o estos derechos que implican obligaciones en los demás no deben estar garantizados en una constitución porque no son derechos, son beneficios, como la cultura, por ejemplo. Derecho a la cultura. ¿Qué es cultura? ¿Qué es lo que es cultura para usted? Que yo de mi impuesto le pague la cultura que hacen los descarados estos literatos en Cuba o no sé, los pintores estos, Cacho y el otro, que cojan de mis impuestos para pagarle su arte pésimo, o los reggaetoneros, o no sé, el arte que a mí no me gusta, no, déjenme a mí que yo me pago mi cultura y usted páguese la suya. No me lo imponga como un derecho, porque al imponerlo como un derecho, en la Constitución lo impone como una obligación para la parte que tiene que pagarlo, porque nada es gratis. Y si usted no entiende eso, usted necesita volver a leerlo, porque es así de fácil. Los derechos positivos son los derechos que te imponen una obligación al otro para que me lo conceda a mí. Por lo tanto, es un beneficio que yo tengo. Y eso debería parar y parar urgentemente, parar ya. Porque si usted no lo para, va a seguir aumentando los impuestos que le convienen al Estado y, por supuesto, a la casta política que controla los estados y que son esta pandilla de mafiosos que termina cobrándole renta a los demás. Dice además, ponme la grande, por favor, producción, requiere la intervención. Los derechos positivos requieren la intervención de un tercero para que te lo garantice. Los derechos negativos o naturales, no. Usted no requiere que nadie intervenga para usted tener derecho a la vida, ni a la libertad, ni a la propiedad. Usted lo que necesita es que se la respeten y que haya un Estado que establezca los límites donde el derecho del otro no transgrede el suyo. Pero nadie tiene que venir a usted a pagarle su propiedad. La propiedad es la suya, la que usted sea capaz de conquistar y la que sea capaz de construir. Y de ahí en adelante usted tiene derecho a que se la respeten. Pero eso de que alguien venga a darle educación, no, el que le da educación a usted es el Estado y por lo tanto un político y por lo tanto lo que están es educándolo en ser siervo de la gleba y después votar por los demócratas y votar por la pandilla de izquierdosos, estos que te prometen, pero ellos no te dicen cómo lo van a hacer, ni lo hacen con su bolsillo. Entonces, los ejemplos, derecho a un abogado, a la vivienda, a educación pública, estas cosas alguien la tiene que pagar, por ejemplo. Entonces, son derechos positivos porque derechos que implican que otro te lo pague. Sin embargo, los derechos negativos son a la vida, la libertad de expresión, libertad de religión, libertad propiedad privada, etcétera. Pues hasta aquí más o menos viene este análisis. Espero que le haya sido útil, que lo vean, que lo entiendan. No se trata de la positividad jurídica del derecho positivo en la norma. Se trata de los derechos que implican que otro venga y tenga que dárselo a usted, tenga que regalárselo porque usted es bonito y porque nació ahí. Dice Humberto Acosta, cuando tú hagas esa constituyente, no, yo no. Cuando los constituyentes, en Cuba hay muchas personas preparadas. Si quieres que sea demócrata, tendrán que participar varios partidos políticos, incluyendo la izquierda, que la van a aportar también. Siempre va a estar mal entonces. No, señor. Los comunistas van a ser ilegalizados en Cuba, como ha sido en Polonia y como ha sido en muchos otros países, porque es la intolerancia. Son regímenes totalitarios, ideologías totalitarias, genocidas, empobrecedoras y liberticidas. Por lo tanto, un totalitario debería ser como mismo el fascismo, como mismo el nazismo, como mismo las ideas extremistas. El comunismo es una idea extrema. Ahora, el que tenga ideas de izquierda depende, siempre y cuando no me la imponga y siempre y cuando emita su criterio sin atacar el derecho a la propiedad y lo debatimos, porque a lo mejor los derechos para ellos positivos son muy respetables. Ahora yo digo que el comunismo sí debería ser ilegalizado y Dios mediante lo va a hacer cuando Cuba sea libre, porque hemos sufrido demasiado del comunismo. Dice Logi Cires, Humberto Acosta, bendiciones. No creo que se lo deba a la Constitución de Cuba, dejar la izquierda opinar nada. La izquierda es liberticida y es oportunista. Un socialista familia, el socialismo es el camino al comunismo. Un socialista es el que quiere aplicar los 10 postulados de Carlos Marx y Federico Engels del Manifiesto Comunista. Si no, léanselo o se lo puedo leer. Yo lo tengo por aquí. Bueno, lo tengo en uno de los papeles por ahí. Los 10 fundamentos del Manifiesto Comunista de 1848. Ese es un socialista.
el que dice que te va a regalar cosas pero no sabe cómo pagarla, el que va contra la propiedad privada porque dice que hay que distribuirla a todos, pero claro, él no distribuye la suya, él te habla de la que tienen que distribuir, el que reparte, reparte, se queda con la mayor parte. Eso es un socialista, un demagogo, un sinvergüenza, un liberticida, en fin. Si usted apoya a la izquierda, usted apoya el robo, porque la justicia social no existe. Justicia social no existe. Eso es un término edulcorado por la izquierda que le han metido en la cabeza a través de la educación pública a los ciudadanos del mundo para hacerlos creer una cosa que no existe. No hay justicia social. No hay mayor justicia que el capitalismo y el libre mercado, donde usted parte con iguales reglas para todos de una meta donde cada cual obtiene y realiza sus sueños en la medida de lo que usted desea. Ahora bien, es moralmente adecuado la beneficencia, la filantropía, es religiosamente adecuado. Deberíamos fomentarla, pero a nivel privado. Yo ayudo a quien quiera, al pobre que yo quiera, no al que quiera el político, porque el político lo que termina es aumentando la pobreza, engañándote con mensajes de izquierda que son una basura y que son todos mensajes que van en contra de la realidad, porque lo que tú tienes que decirle a un socialista siempre, a uno de izquierda, es cómo lo vas a hacer, hermano. Dime cómo lo vas a hacer. Sí, está muy bonito todo eso que tú me prometes, pero ¿cómo lo vas a hacer? Explícamelo. Y ahí te vas a dar cuenta, primero, que no tienen cómo hacerlo, segundo, que lo cuenta con el dinero de la explotación de la propiedad privada del otro. Y eso debería desaparecer, porque el progreso mayor que ha tenido la humanidad se lo debe a la libertad. Y la libertad de negocio, la libertad de todas las libertades, a la vida, a la libertad y la propiedad son los tres derechos fundamentales que deben ser protegidos en todo ordenamiento jurídico.